Muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a compartir un tema muy interesante que son los aportes de la psicología educativa en el ejercicio eficiente de la función docente a nivel superior. Y para ir ampliando, recordando algunos conceptos importantes, sabemos que la psicología de la educación tiene como objeto de estudio los cambios del proceso comportamental, los factores o variables situacionales, tanto directos como indirectamente. Todos hemos escuchado hablar de Jean Piaget, ¿verdad? Psicólogo, ¿verdad? Un psicólogo muy famoso, filósofo también, ¿verdad? Y él dio algunos aportes a la psicología educativa, y en este proceso Piaget plantea que el aprendizaje involucra todos los métodos de la pedagogía y que esos métodos van relacionados a desarrollar en los estudiantes los conocimientos, la experimentación y la demostración. Él afirma de que si estos procesos pedagógicos no se realizan a la hora en que usted está enseñando, entonces va a ser bien difícil que haya un aprendizaje significativo. También Piaget afirma que la meta principal de la educación es crear hombres que sean capaces de hacer cosas nuevas y que no repitan las cosas que ya otros han hecho. Y también que sean hombres creativos, que sean hombres inventores y que sean hombres que descubren cosas nuevas. Y como una segunda meta de la educación es formar mentes que sean críticas, que usted no sea, que el estudiante no sea una persona que solo recibe conocimiento, sino que usted sea capaz de ser crítico de qué es lo que quiere aprender, cómo lo quiere aprender, y que sean capaces de poder descubrir nuevas experiencias. Y Piaget dice que no es posible que estemos educando personas a las que solo les podemos ofrecer conocimiento, sino que ustedes sean capaces de poder decidir qué desean aprender y cómo lo desean aprender. Asimismo, en esta misma línea del pensamiento de la psicología educativa, vamos a estudiar a David Kolb, que también es un psicólogo y tiene mucha especialidad en educación, y él plantea 4 estilos de aprendizaje. Como podemos ver, esos estilos de aprendizaje, y tenemos el convergente, divergente, adaptador y asimilador. Es de esa forma como los estudiantes aprenden. Entonces, ¿qué significa eso? Que los profesores debemos de planificar de acuerdo a cada uno de esos estilos de aprendizaje. Entonces vamos a ir viendo cuáles son las características de cada uno de estos estilos de aprendizaje, y tenemos el primero, que son el estilo de aprendizaje activo o divergente. Y estos estudiantes aprenden mejor cuando la actividad les supone un desafío y cuando se le proporcionan actividades cortas y concisas, y cuando se sienten emocionados por alguna actividad. Y estas personas tienden a aprovechar al máximo el tiempo y se centran mucho en lo que están aprendiendo. Y una de las características principales es que se entusiasman por querer aprender cosas diferentes. ¿Y qué cosas los desmotivan a ellos o no son importantes para su aprendizaje? Cuando la actividad que ellos están aprendiendo, no es motivante para ellos. Entonces eso para ellos, si no les motiva, no están decididos a aprender. Y también ellos son muy activos en su aprendizaje. Entonces, si usted como profesor planifica una actividad pasiva, entonces ese estilo de estudiante no va a aprender, ¿verdad? Y otra de las características es que tienden a trabajar solos, ¿verdad? Entonces es el tipo de estudiantes activos o divergentes. En el caso de los estudiantes que son reflexivos o asimiladores, aprenden mejor cuando pueden observar detenidamente lo que van a aprender. Se les ofrece tiempo para analizar y reflexionar. Este tipo de
de estilo de aprendizaje, ellos no toman decisiones a la ligera, sino que primero tienen que ver todo el panorama y luego reflexionar sobre ese panorama para luego ellos decir, ok, hoy sí aprendí. Luego, ¿cuándo pueden pasar desapercibidos? Este tipo de estudiantes no gusta mucho de que sean muy activos dentro del salón de clases, sino que les gusta estar un poco desapercibidos. ¿Por qué? Porque ellos son muy analíticos. Entonces ellos están asimilando todo el proceso de lo que el profesor está enseñando, ¿verdad? Y ellos no aprenden cuando se les obliga a tener protagonismo. Entonces, que el profesor les obligue a pasar al frente, ¿verdad? Entonces eso ya no les gusta y eso se vuelve una frustración más que un deseo de aprender. También cuando se les da un tiempo limitado, recuerden que ellos son muy reflexivos, entonces, y que van viendo los procesos. Entonces, cuando el profesor da un tiempo estipulado, entonces hay un bloqueo, ¿verdad? Y ya el estudiante pierde la motivación por aprender. Y también ellos pierden la motivación cuando se les obliga a reflexionar antes de que ellos hayan hecho todo el proceso, ¿verdad? De poder percibir qué es lo que realmente están aprendiendo. Luego tenemos el tercer estilo de aprendizaje, que son los teóricos o convergentes. Y estos aprenden mejor cuando se les presentan modelos, objetivos, teorías o sistemas. Y también les gustan las actividades que tienen mucho desafío y cuando se les asigna a investigar o rastrear información. Entonces, este tipo de estudiantes, su información la organizan de forma secuencial, ¿verdad? Siguiendo una serie de pasos y ellos tienden a asumir y resumir toda la información que están aprendiendo y la valoran por encima de toda lógica. Entonces ellos son más teóricos, ¿verdad? Y cuando no aprenden estos estudiantes, cuando se les presentan actividades que deben desarrollar de una forma imprecisa, o sea, no planificada, ¿verdad? Entonces, por eso el profesor, dijimos al inicio, debe de tener en su planificación las actividades de acuerdo a cada uno de los estilos de aprendizaje. Y el último estilo de aprendizaje que nos plantea Cole es el pragmático o adaptadores. En este estilo de aprendizaje, los estudiantes aprenden mejor cuando relacionan la teoría con la práctica y cuando observan cómo se realiza una actividad. Entonces, estos estudiantes aprenden cuando pueden observar todo. Entonces, el que yo esté hablando en este momento y se quedan como un poco perdidos. A ellos les gusta ver, ¿verdad? Observar todo lo que se les está enseñando y poder experimentar. Entonces, de esa forma están aprendiendo. Asimismo, otra de las formas en las que ellos aprenden es cuando ponen en práctica. Ellos deben de aplicar lo que el conocimiento adquirido para poder tener un aprendizaje significativo, ¿verdad? Y cuando no aprenden este tipo de estudiantes, cuando las actividades son muy abstractas, ¿verdad? Entonces recuerden que ellos tienen que experimentar, entonces si las actividades son muy abstractas, estos estudiantes no van a aprender y cuando la finalidad de la actividad no está bien definida. El profesor se inventó algo en ese momento y no estaba bien definido, entonces para él eso no es motivante, ¿verdad? Y también cuando no pueden relacionar la información que reciben con la práctica. Entonces eso es un desmotivante para ellos. Y para resumir, aquí tenemos el círculo de Cole, ¿verdad? Entonces vemos 4 tipos de estilos de aprendizaje: el adaptador, que son práctica, la acción, la experiencia de terceros; el divergente, necesita ejemplos, opciones alternativas; el asimilador, estructura ordenada, lo que usted va a enseñar tiene que tener un hilo argumental y una secuencia lógica; y el convergente,
que debe de ser una aplicación práctica de lo que él está aprendiendo y que de ese conocimiento que está aprendiendo debe de traerle un reto y un desafío. Y para finalizar con esta parte, Piaget dice que el primer indicio claro en el desarrollo del conocimiento es la continua creatividad, ¿verdad? Y terminamos con algunas de las referencias bibliográficas para poder ahondar un poco en cada uno de los aspectos que hemos mencionado. Muchas gracias.